sevdamız bu yağan yağmurlar gibi bereketler. Bizim masalımızın başladığı gündeyiz Zeynep. Tek bir anından bile sıkılmayacağımız kendi masalımız. Bu zamana kadar bütün hayalini gerçekleştireceğim demiştim ya. Ben sözümde kararlıyım. Hola amigos. Alil encontró en el suelo la cinta que Zeynep había traído. Alil se dio cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. Vio la trampa colocada detrás de la ventana. Inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Rompió la ventana del otro lado. Él salvó a Zeynep. Luego llamó a Hakan. Dio órdenes de capturar a los hombres que eran culpables. Después de lo sucedido, tanto Zeynep como Alil le dijeron a Zeynep que la escucharían. Alil dijo que te extrañé mucho. Zeynep respondió, lo tengo. Eren habló con el abogado. El abogado quería que su tía se casara con la mujer que lo había cuidado durante años para poder recibir su herencia. Sin embargo, Eren no sabe cómo decirle esto a Selma. Mientras Hakan estaba en el jardín, Songul lo ahuyentó. La memoria de Alil regresó. Él dijo que si nos va a despedir, nos despedirá. Mientras tanto, Gulan dijo que Alil había recuperado la memoria. Gozde preguntó qué pasaría ahora. Songul dijo, ¿qué pasará? Continuarán desde donde lo dejaron, anunciándolo al mundo entero. Zeynep le preguntó a Alil, ¿cómo lo recuerdas? Alil mostró el perfume. Zeynep dijo, qué extraño, mi sueño del perfume no pudo hacerse realidad. Alil, la única cinta que nos quedó fue una cinta. También dijo lo que había en su corazón. Dijo, cuando te alejas de mí, no queda en mí ni una sola partícula. Primero me cubriste con odio y malicia, luego con tu amor. Te curaste. A mi padre Alil lo acusaron de robo y a mi madre la echaron de la puerta. Mi padre murió en prisión. Mi madre murió con dolor. Mi ira aumentaba día a día. Quería lograr mi propia justicia. Él dijo, no eres mi venganza, sino mi prueba. Nunca pensé que quedaría atrapada en tus ojos. Sin embargo, a medida que te fui conociendo y me perdí en ti, le dije que no lo haría. Dijo que se enteró después. Si le hubieras preguntado a Zeynep, el fuego dentro de ti se habría apagado. Él dijo, ni tú ni yo estaríamos tristes. Alil, perdóname por molestarte. Zeynep, perdóname por dejarme llevar por mi ira. Intentaste decírmelo en ese accidente. Te silencié antes de la propuesta de matrimonio. Perdóname. No es tu culpa, Zeynep, debería habértelo dicho desde el principio. Cuando te propuse matrimonio, tu amor ardía dentro de mí. Zeynep, te perdoné cuando pensé que abrirías esa puerta. No me pasará nada mientras estés cerca. Fumrut y Merve conversan en la habitación. También le dice a su madre que Zeynep y Alil se han reconciliado. La señora Tulay dijo, no puedo regresar de inmediato. Gulan le contó todo a Alil. Alil Zeynep se cubre los hombros. Luego dijo, no tengas frío. Ambos miraron hacia el cielo. Experimentaron la felicidad de estar juntos. Pensaron en su amor mutuo. Luego se miraron el uno al otro. Zeynep, ¿sabes lo que pienso? Zeynep, me pregunto quién puso esa carta en mi bolso cuando nos casamos. Ella dijo que era mi tía Alil. Ahora todo ha encajado. Él dijo, no entiendo por qué quemaste nuestro árbol. Zeynep, fui a poner nuestro árbol. Alil, trabajé muy duro para devolverle la vida al árbol. Dijo que ha florecido. Conozco a Zeynep. Él dijo, fui allí y te vi mientras te buscaba. Le debemos una disculpa, dijo. Zeynep le dijo a Alil, nunca pensé que estuvieras envenenando mi campo. Alil dijo que yo no lo hice. Zeynep recordó las palabras de su madre. ¿Era mi madre no? Dijo. Alil lo aprobó. Aunque Zeynep quería hablar sobre el incidente del testamento, Alil la silenció. Él dijo, sé que no es tu culpa. Alil dijo, nadie debería poder aplastar nuestro amor. Zeynep preguntó, ¿es una promesa? Alil lo prometió y se abrazaron. Hablaron y se sentaron hasta la mañana. Luego regresaron a la granja haciendo sonar sus bocinas. Zeynep dijo, no lo hagas, están durmiendo. Alil dijo, que despierten. Mientras salía del coche dijo, despierten gente, vamos a tener una boda. Alil dijo que tenemos una boda hoy. Arzu pensó, volvieron a estar juntos y yo estoy arruinado. Cuando Gozde vio su felicidad, se desmoralizó. Fumrut dijo, ven con Alil, tengo algo que decirte. Eren miró a Selma y dijo, estoy tan indefenso. Dijo que no sabía cómo actuar. Entonces pensó en tomar el collar y venderlo.
Tal vez puedas pagar las deudas, dijo. Merve llamó a Selma. Él dijo, la noche de henna de mi hermana es por la tarde, trae a mi madre conmigo. Selma dijo que esta noche hay una noche de henna. Zeynep y Alil están en la mesa del desayuno. Mientras Gozde se levantaba de la mesa, preguntó si debía informar a la señora Songül. Alil dijo que por la noche veremos entre nosotros a quienes están felices con nuestra felicidad. Gozde dijo que no se rendiría. Mientras estaba con Songül, llamó a Zayn. Dijo, encuéntrame una medicina tal que quien la beba vuelva a ser un muerto viviente. Arzu el idiota acudió a ellos en busca de ayuda. Gozde convirtió esto en una oportunidad. Encuentra a Kanan y Asu para Alil Akan. Encuentra al que quemó el árbol en la colina ventosa. Sorprenderé a Zeynep después de la boda. Zeynep bin Dali lo usó. Se ve muy bien para una noche de henna. Selma, Gulan, Tulay y Merve también acudieron a ella. Tulay también se disculpó. También supe que envenenó el campo. Siempre lo culpé, dijo. Selma vino, todos te están esperando, dijo. Todos bajaron juntos al pasillo. Todos en la sala están muy emocionados. Pusieron música y empezaron a disfrutar de esta noche entre ellos. Mientras Gozde aplaude a Zeynep, Gozde mira con envidia. La señora Fumrut fue y trajo a Alil. Cuando miró a Zeynep con admiración, Zeynep se sintió un poco avergonzado. Alil pensó, ¿por qué eres tan hermosa? Zeynep dijo, ¿por qué me miras así? Me voy a tropezar y caer ahora. Luego empezaron a jugar juntos. Los hombres también jugaban entre ellos. A Songül le molestó la música que se escuchaba en el edificio anexo. Él está muy enojado. Songül dijo, me empujaste fuera de todo. Pediré cuentas de todo. A Zeynep le colocaron un velo. La canción indispensable de la noche de henna ha comenzado. No deberían construir casas en colinas altas. No deberían enviar a sus hijas a demasiados países. No deberían enviar a sus hijas a demasiados países. Hicieron llorar a la novia. No deberían construir casas en colinas altas. No deberían construir casas en colinas altas. No deberían enviar a sus hijas a demasiados países. No deberían enviar a sus hijas a demasiados países. Zeynep soñó con su padre. Él estaba sentado a su lado. Su padre estaba muy feliz por él. Ella levantó su velo y se secó las lágrimas. Zeynep besó la mano de su padre. Te extraño mucho, dijo. Su padre a veces las cosas no salen bien. Creer en ti mismo. Aconsejó que el matrimonio es un camino que dos personas recorren hombro con hombro. Luego vuelven a la realidad. Extrañaba a mi madre y a mi padre, y extrañaba a mi pueblo. Que los pájaros en vuelo sepan que extraño a mi madre. Extrañaba a mi madre y a mi padre, y extrañaba a mi pueblo. Cuando Alil vio a Zeynep llorando, dijo, no sabía que no le gustaba la henna. ¿Quieres que te secuestre? Déjame hacer una cuenta regresiva desde 3. Acento circunflejo 2, 1. Zeynep lo detuvo. Alil dijo, dedicaré mi vida a hacerte sonreír. Fumrut puso henna en la mano de la abuela Zeynep y en el dedo de Alil. Fumrut oró para que siempre seas feliz. Khalil respondió, amén. Alil abrió el velo de Zeynep y la besó en la frente. Gozde se vuelve loca cuando los ve. Él llamó a Zayn. Dijo que el veneno está listo. Él respondió, lo tendrás por la mañana. Mi corazón y mi alma ahora son tuyos. Mi amor ordinario. Es costumbre que la novia pase su última noche con su familia. Cuando Selma dice que mañana habrá una boda real, Zeynep se siente avergonzada. Selma dijo que es normal estar emocionado. Zeynep se siente tensa cuando piensa en la noche de mañana. Él sale al balcón. Mientras tanto, Alil también salió. Cuando vio a Alil quiso huir hacia el interior. Pero Alil no lo permitió. No es correcto que nos reunamos contigo, Zeynep Alil. No puedo pasarte. No quiero dejarte ni un momento, dijo. Antes de irse, Zeynep se giró y besó a Alil en la mejilla. Alil dijo Bismillahi Rahmanir-Rahim. Alil, ¿cómo debo ir ahora? Entra en razón, Alil, dijeron. Entonces él respondió, ¿cómo puedo ir? Al día siguiente, Alil se puso el traje de novio. Eren y Akan están con él. Zeynep también se puso su vestido de novia. Ella era una novia muy hermosa. Esmeralda le rezó. Zeynep está muy emocionada. Afuera, Alil Fumrut besó la mano de la abuela. Alil entró junto a Zeynep. Zeynep, ¿está esta belleza en tu linaje? Zeynep, ¿está esta belleza en tu linaje? Las rosas Elban crecen en tu jardín.
Las rosas Elban crecen en tu jardín. Zeynep se roció su perfume. Alil lo miró con admiración. La canción continuó. Mi Zeynep, mi Zeynep. Alil, eres tan hermosa que no puedo describirla ni ponerla en palabras. Doy gracias al Señor por haberte dado a mí. Eres mi mayor oración. ¿Eres mía también? Se tomaron de las manos y salieron juntos de la habitación. Bajaron al salón entre aplausos. Zeynep se sorprendió mucho cuando escuchó música caucásica. Fue el turno de Zeynep y Alil. También cantaron junto con esta música. Songül también vino al salón. Envió un mensaje a Zayngoze. Estoy esperando frente a la granja. Cuando Songül vio su felicidad, dijo, pequeña serpiente, tu felicidad no durará mucho. Entonces Alil y Zeynep comenzaron a bailar bajo las estrellas. Songül preguntó, ¿el pastel se cortará pronto? ¿Está lista la medicina? Goze está lista, esta escena terminará pronto, dijo. Él vino a Arzu. Goze dijo, es asunto tuyo, no quiero ningún error. Ella derramó la medicina en su bebida. En ese momento entró Cemil. Creo que lo vio. Dijo que había que poner un pañuelo de papel diferente debajo del medicamento en el ojo. Arzu dijo, Zeynep no morirá, ¿verdad? Dijo que no moriría en público, se arrastraría. Zeynep y Alil cortaron el pastel juntos. Songül y Goze están hablando. Songül preguntó, ¿está todo bien? Mientras Zeynep bebe la bebida, Goze la observa. Zeynep continuó bebiendo su jugo. Jugaron juntos al juego del novio. Zeynep tomó acción y lanzó el ramo de novia. La paloma atrapa la flor. Zumrud llegó con la jarra en la mano. Zeynep rompió la jarra delante de la puerta. Alil abrazó a Zeynep y la llevó adentro. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas teorías, mucha intriga y escenas emotivas. Televisión, sigue con la serie y mantente emocionado. Mano saludando a Dios.